Empiezo con un cuentito. Dice así. Dicen que una vez había un ciego sentado en la vereda con una gorra a sus pies y un pedazo de madera que, escrito con tiza blanca, decía: por favor, ayúdeme, soy ciego. Un creativo diseñador gráfico que pasaba frente a él se detuvo y observó las pocas monedas que había en la gorra. Pobrecito, cieguito, y nadie le puso límite de acá, nada. Sin pedirle permiso, tomó el cartel, lo dio vuelta, tomó una tiza y escribió unas palabras. Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se fue. Por la tarde, el creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna y vio que su gorra estaba llena de billetes y monedas. Al observar el éxito que había producido su cartel, solo sonrió y siguió su camino. El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía: hoy es primavera y no puedo verla. Ahora, ¿cuál es el mensaje del cuentito? Está bien, soy ciego, está bien, es primavera y no puedo verla, es lo mismo, eres cieguito. Pero ¿por qué la gente le dio más limosna o le dio más tzedaká cuando vieron eso? Porque se sintieron más, o hubo más empatía. O sea, al decir, es primavera, es verdad, yo también, y yo lo estoy viendo, y pobrecito, él no, y le movió el corazón. Pero, o sea, también es importante a veces las cosas como se dicen para ayudar a la gente, ¿eh? O también el tema de la empatía, ¿no? Porque en verdad, si uno tiene que ayudar, no porque vos tenés que darse de acá porque tenés que ayudar, pero ¿cómo ayudó? Se sintieron reflejados, o a veces valoramos las cosas cuando normalmente el ser humano valora cuando lo pierde o cuando no lo tiene, y judaísmo nos enseña cómo valorar cuando lo tenemos. En este caso, a lo mejor no, bueno, es cieguito, pero no lo pensó, pero cuando pensó, mira, yo tengo ojos, él no, pobrecito, ahí, ¿está bien? Ese es el mensaje del cuento, para empezar. Y ahora la hojita que les di tiene que ver con la perashá que leímos este Shabbat, Parashat Noach. Quería plantear 5 preguntas, ¿está bien? Pregunta número 1, basados en el Pshat, en lo que está escrito en la Torah. ¿Por qué vino el diluvio? O sea, ¿cuál fue exacto el pecado de la humanidad? Exactamente. Pregunta número 2. ¿Por qué también mueren los animales? ¿Qué culpa tienen los animales de lo que pasa, no? El animal no peca, no tiene libre albedrío. Pregunta número 3. El pacto que hace Dios con el pueblo, con Noaj, al salir del arca, que le dice: Prurbu, que se multipliquen, que se reproduzcan, y le habla de que la persona que asesina, Shofech Damoy Shafech, el que asesina tiene la pena de muerte. ¿Está bien? ¿Por qué le dice eso a Noaj justo al salir del arca? Y al final da una señal que es el arco iris, y dice que cuando miremos el arco iris vamos a recordar que Dios no va a destruir el mundo. O sea que me olvidé 2 preguntas más que quería decir. ¿Por qué Dios decide nunca más destruir el mundo? ¿Qué cambió? Si Dios maneja el mundo de cierta manera, y si el mundo se porta mal, merece castigo, ¿no? ¿Y por qué en el futuro no va a pasar más? Si en el futuro otra vez nos portamos mal, mereceríamos el mismo castigo, ¿no? Entonces, cuando Dios promete que nunca más va a mandar un diluvio, hay 2 posibilidades. No destruye la tierra con diluvio, pero de otra manera sí. Eso es lo que queremos plantear. O con diluvio sí, no, pero de otra manera sí. O no, o Dios quiso decir acá nunca más. Y si quiso decir nunca más, ¿por qué? ¿Se entendió? Sí. Había una pregunta más que me olvidé. Sí. ¿Por qué la destrucción tuvo que venir a través del agua? ¿Por qué con agua? Hay muchas maneras de destruir, podía haber mandado fuego, otras cosas, ¿no? ¿Por qué tuvo que ser un diluvio? ¿Se entendió? Bueno, vamos a empezar. ¿Tiene la hojita? Sí. Vamos a empezar primero cuál fue la transgresión exactamente. El shiur está basado en el Pshat, o sea que tiene que estar escrito en los Pesukim. Bueno, ¿qué tenemos al final de Parashá Bereshit? Lo tienen en el tercer renglón a la derecha, segundo renglón a la derecha. ¿Tienen? Después de los 2 puntitos, esos pasuk. Bairú Benea Elohim et Benota Adam. Y vieron los Benea Elohim a las Benot Adam. ¿Qué son los Benea Elohim? Los hijos de Dios. Hay hijos de Dios, ángeles que vienen. Quiero hacer más pshat, más
Tiene que ser un pirús más que me explique bien, porque el malaj se va a acostar con un ser humano. El malaj es espiritual, ¿qué tiene que hacer? Bené a Elohim, quiero explicarlo de otra manera. El texto de la pregunta que estamos tratando ahora. ¿Cuál fue el pecado? ¿Está bien? Dice así, que los Bené a Elohim tomaron a las Benot Adam. ¿Qué dijimos que significaba Elohim? Dios, ángeles y hay seres humanos que se llaman Elohim. ¿Quiénes son? Jueces, líderes. Los líderes, los jueces, en hebreo se dice Elohim. Entonces, ¿qué son los Bené a Elohim? Los hijos de las personas más importantes de la sociedad, que tenían que ser el ejemplo, ¿no? Los que tenían que ser el ejemplo, que eran los líderes, los jueces. ¿Qué hicieron estos Bené a Elohim? Vieron a las Benot a Adam. ¿Qué es Benot a Adam? Las hijas, ¿y por qué le dijo Adam ahora? De la gente más del pueblo, de la gente más sencilla. O sea, los hijos de los líderes vieron a las hijas de las personas más sencillas. ¿Y qué hicieron? Porque, bueno, que las vean no tiene nada de malo. Las vieron. Y Baihu Laem. Y tomaron para ellos, acá está subrayado, el primer pecado. Tomaron para ellos Nashim, mujeres, Mikol Asher Bajaru. De todas las que querían. O sea, toda mujer que ellos querían, la tomaban. ¿Cuál sería el het? Yo quiero analizar cuál es el het. La pregunta es cuál fue exacto el het del diluvio. Este es el primer pasú que tengo un het. Entonces empiezo. ¿Cuál es el het aquí? ¿Cuál es la transgresión, el pecado? ¿Cuál es la verá? ¿Desperdiciar semen? No. Está bien, pero fuiste más... ¿Por qué no vamos más literal? Está literal. Esperen. Ulay... Quiero explicar algo más. Esperen. Si Dios los castigó por esto es porque la humanidad sabía que tenía que ir que sabía que estaba prohibido. Yo no puedo castigar a alguien si esa persona no sabe que está mal, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si esa persona no sabe que eso está mal, él no hizo un pecado. ¿Me siguen? O sea, sostenemos que ya Dios le entregó a Adam Rishon de las 7 mitzvot de Bnei Noach 6. Y dentro de esas 6, por ejemplo, está no matar, no cometer adulterio, no robar. Habían ya mitzvot, para toda la humanidad. Y por eso esto es una transgresión. Están pasando por algo que Dios ya les ordenó que tienen que hacer. Si no, no sería ningún pecado. ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, Caín mató a Abel. Caín mató a Abel. ¿Dios lo castiga a Caín? ¿Por qué lo castiga? Caín puede decir yo no sabía. Yo no sabía que estaba prohibido matar. Caín dijo yo no sabía. No dijo yo no sabía. O sea, Caín sabía que estaba prohibido matar. ¿De dónde lo sabía? ¿Cómo de dónde sabía? Ya Dios se lo entregó a Adam a Rishon. ¿Me siguieron? ¿Está bien? O sea, Adam a Rishon ya recibió las pautas básicas que toda sociedad debe cumplir, que son las 7 mitzvot. ¿Está bien? Digo 6 y no 7 porque con Noah se agregó una séptima. Bueno. Sí. Ahora, ¿cuál sería aquí el pecado? Que los hijos de los líderes toman las muchachas que se les antoja, las mujeres que quieren. ¿Cuál sería el pecado? Bueno, en el peor de los casos es adulterio, ¿no? O sea, si esa mujer era casada, ¿también la tomaban? ¿Sí? O sea, ¿hay adulterio ahí? ¿Está prohibido para los goyim adulterio? ¿Sí? Dentro de las 7 mitzvot, una vez está bien, relaciones incestuosas, está, por ejemplo, tomar mujer. ¿Qué más habría? ¿Qué otro isur? Además de Gilui Arayot. En hebreo Gilui Arayot, ¿no? Acá sería adulterio. Tomar la mujer que quiera a la fuerza, ¿qué también está haciendo? No solamente adulterio, ¿no? Violación, está violando así a la fuerza. ¿Y de qué se están aprovechando? De que ellos son los hijos de los más importantes. O sea, se están rebajando. En vez de tener más, si es líder tendría que tener más obligaciones. Y él se está atribuyendo más derechos. ¿Cómo hacen hoy en día muchos líderes de muchos países, ¿no? Que suben a la presidencia y después se roban el país, medio país para él, medio país para la hermana y no quedan ahí. Bueno, Argentina y México lo conocemos un poco. No. Entonces, acá el judaísmo, el líder tiene que tener más obligaciones, no más derechos. Pero ellos agarraron lo que quieren. Hay otro isur ahí, tomar la mujer del otro a la fuerza, o sea, adulterio. ¿Pero qué más le estoy haciendo? Robar. Le estoy robando. Le estoy robando a su esposa, le estoy robando a la fuerza porque yo soy hago lo que quiero. Entonces, encontré dos averot. Encontré robo, ¿está bien? A tomar a la fuerza a alguien, se lo estoy robando al esposo, y encontré Gilui Arayot. ¿Están de acuerdo? Pregunto si estas dos están en las mitzvot de la humanidad. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? No robar está,
acá sería robar persona, porque se le está bien, o secuestrar o a la fuerza sacarla, y cometer adulterio. O sea que son dos cosas que la humanidad debe cumplir. No digo que esto alcance para traer la destrucción, porque ¿quién hizo este pecado? No, digo, en este caso, en Noah. En Noah. Está bien, ese es otro tema. En este caso son los Benea Elohim, pero no todo el mundo pecó en esto. ¿Está bien? O sea, hasta ahora no encontré todavía todo. Voy al segundo texto que marca. En el Pasuk, ¿lo tienen? Octavo renglón, está subrayado. ¿Qué es lo que vio Dios? Vayar Adonai, y vio Dios, ki rabá, ra'at a Adam baaretz, traduzco, que era grande el mal del ser humano sobre la tierra. ¿Qué es lo que vio Dios? Que era grande el mal del ser humano. Pero, bueno, la palabra mal es muy amplia, ¿no? ¿Qué es exacto el pecado? Yo no sé. Hay mucho mal. Vamos a definir la palabra ra. ¿Está bien? Quiero saber, ¿qué significa ra? Se traduce como mal. Pero quiero la etimología de la palabra. La etimología, para explicar un poquito más qué es un acto malo. No. Una mesa que tiene 3 patas no está firme. ¿Cómo se dice? Dice, una mesa que tiene 3 patas, la ashulhan ra'úa. ¿Qué es ra'úa? De ahí viene la palabra ra'úa. Tambalea. ¿Por qué tambalea? No está firme. No está bien constituida. Tambalea, ra'úa. O sea, ¿qué es ra? Por ejemplo, ra'úa, que es algo no bien construido, no bien constituido. Quiero definir la palabra ra. Ra sería toda acción destructiva. O sea, tov es algo bien construido, construcción. Ra es destrucción. ¿Me siguieron? Entonces, ¿qué es lo que vio Dios? Que las acciones del hombre, en gran manera, era muy grande el mal del hombre sobre la tierra. O sea, ¿qué vio Dios? Que las acciones de la humanidad, como eran, acciones malas. ¿Qué son acciones malas? Acciones destructivas. Denme un ejemplo de acciones destructivas. ¿El adulterio es destructivo? Ya lo vimos. ¿El robo es destructivo? Sí. ¿Hay otra acción que es la más destructiva de todas? Matar. Podemos decir que aquí incluiría también asesinatos. Todas las acciones eran destructivas y no hay nada que destruya más que el asesinato. ¿Está bien hasta acá? Definimos acción mala como algo destructivo. Fíjate que aparentemente, según lo que vimos hasta ahora, ¿el pecado es del hombre al hombre o del hombre a Dios? Del hombre al hombre, ¿no? No vimos descubrimos que el pecado por ahora es del hombre al hombre y Dios está siendo muy estricto, ¿no? O sea que Dios no quiere que el ser humano se lleve mal. Y si hacen acciones tan destructivas como... Esperen, ahora sumemos. ¿El asesinato está prohibido para los goim? Sí. O sea, encontramos... ¿Cuáles encontramos? Miren, asesinato, adulterio y robo. ¿Les hace acordar algún lugar? No, a otro lugar. También, pero a otro lugar que esté escrito esas cosas. El Sinaí, muy bien. ¿Qué? La segunda tabla de los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Ulay. O sea, están pasando por todas las cosas de la segunda tabla, que es la tabla más del hombre al prójimo. ¿Está bien? Por lo menos estas 3 las descubrimos, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay algo más. Según lo que dice acá, ¿qué vio Dios? Que era mala, y vio Dios que era grande el mal del hombre sobre la tierra. Sigue. Bejol, segunda parte del pasuk, y todo, Yetzer Makshebot Libo, ¿cómo traducen? Kol Yetzer Makshebot Libo. Yetzer, de ahí viene la palabra Yetzer Arra. ¿Qué es Yotzer? Yotzeror, Uborejoshech, decimos en las verajos de... Formó. Entonces, ¿qué es Yetzer Makshebot Libo? Todo lo que produce Makshebot Libo, los pensamientos de su corazón, todo lo que producía los pensamientos del corazón del ser humano, ¿qué era? Esperen. Ra. ¿Cómo traducen? Solamente malo. Kolayom, todo el día. Ahora van a ver qué pasó. No me deja nada. Todo lo que produce el corazón del hombre es solamente malo todo el día. Miren cuántas palabras. Primero dice todo. Después dice solamente, me reduce, y me dice todo. Vale, de nuevo. Todo lo que produce el corazón del hombre. Antes no me dijo que eran malas. Antes habló de las
acciones. La primera parte del pasuk habla de las acciones. Las acciones eran completamente malas. Bueno, acciones entendí. Pero ¿cómo son las intenciones? Ahora voy al corazón o al pensamiento, no a las acciones, a lo que piensan, a lo que sienten. Sí. Todo lo que producía su corazón era solamente malo. O sea que todos los pensamientos son malos. Todas las intenciones son malas. ¿Para qué? Y miren, podría haber dicho el pasuk así. Todo lo que pensaban era malo. Pero dice así. Todo lo que pensaban era solamente malo. ¿Cuál es esa énfasis en la palabra? Que no piensan nada más. Nada bueno, pero ninguna intención buena, nada. Y miren cómo termina pasuk, porque podía haber terminado ahí. Todo el día. ¿Qué me quiere decir? Por lo menos en algún momento del día tuviste algún pensamiento bueno, nada. Ni cuando se iban a dormir tenían algo bueno. Nada. El pasuk es contundente, ¿no? O sea, la maldad en sí misma. O sea, el pasuk es absolutista. Me quiere decir, y miren cómo empezó el Dios. Y vio Dios. O sea, ¿qué es vio Dios? Dios sabe todo. O sea, Dios me quiere describir, quiere decir, ¿por qué Dios decide ahora destruir el mundo? Dios estuvo esperando mucho tiempo que mejoren, pero no mejoran. Y bueno, ¿y qué encontró? Está todo mal. Bueno, en las acciones entiendo, y las intenciones, malas. Los pensamientos, malos. En algún momento del día, todo malo. Nada. ¿Se entendió? O sea, y si definimos Ra, fíjense, dijo la palabra Ra 2 veces, acciones malas y pensamientos malos. Y dijimos que malos normalmente son destructivos. ¿Está claro? Entonces, todos los pensamientos y los sentimientos y las acciones hablan de cómo destruyen. Toda acción destructiva, pensamiento destructivo, intención destructiva. ¿Se entendió? ¿Este pecado de quién es? Pero 10 generaciones y se aumentaba la población. Exacto. Y cada vez peor. Era mayor. Cada vez, claro. ¿Cuándo le iba a poner límite? Por eso. Entonces Dios decide intervenir. Conclusión hasta ahora. Dios decide intervenir cuando vio que la humanidad no tiene ninguna esperanza. Interesante que acá el pecado no es idolatría, ¿no? No encontré idolatría, sino del hombre al prójimo. Ulay, ¿por qué? Ulay porque si es del hombre a Dios, como que Dios es misericordioso y bueno, está bien, te perdono, pero mejorá. Pero cuando es del hombre al hombre, y cuando todos se están matando, y uno al otro se mata y nadie hace nada, ahí no. Ahí ya Dios, no. Espera, pero si no, tiene que intervenir. ¿Se entendió? Tenemos otro pasuk más. A ver si agrega algo. Adelantamos otros 6 renglones. ¿Está bien? En el pasuk Yud Aleph 11. Para la misma pregunta, ¿no? Sí, todo todavía en el pecado. Dice, Batishahet Haaretz Lifnei Elohim. ¿Cómo traducen? Batishahet Haaretz Lifnei Elohim. Se corrompió, Tishahet, de Shejitá. Está bien, Shejitá es forma de matar al animal de manera buena, pero Ashgatá es corrupción. Se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Qué me viene a agregar el delante de Dios? Está bien, se corrompió la tierra. ¿Para qué me dice delante de Dios? O sea que a la tierra, ¿qué le falta? Dios. Eso, Dios no está. O sea, delante de Dios, no lo tienen a Dios delante de ellos. Ulaya que hay una insinuación que hay idolatría también. Sí. Pero a lo mejor no es que hay idolatría, es que ni les interesa lo que Dios quiere. ¿Entienden? A mí me parece que acá lo que quiere decir es una sociedad que vos decís, ¿crees en Dios? Sí, existe. ¿Y por qué actúas así? ¿Qué tiene que ver? Una así. ¿Cómo que tiene que ver? Yo hago lo que quiero. O sea, es una concepción de Dios muy mínima que ni influye en lo que Él tiene que hacer. ¿Entienden? Como que ¿qué me importa? Hasbe Jalil. Entonces, se corrompió la tierra delante de Dios y ahora viene una palabra nueva. Batimalea Ares, jamás. La tierra estaba llena de jamás. ¿Qué significa jamás? Es la pregunta. Rashi trae la aplicación que jamás significa robo. ¿Conocen la aplicación de jamás como robo? Pero podemos decir, si vamos a todos los lugares en el Tanaj que dicen jamás, no es solamente robo. Jamás son acciones de violencia. Jamás significa normalmente acciones injustas, injusticia. Normalmente es a nivel social. Jamás es normalmente del hombre al prójimo y todas acciones injustas, de violencia e injusticia. Entonces, ¿cómo estaba la tierra? Llena de Hamas. Hoy en día sabemos que no. Hay un grupo terrorista llamado Hamas. No casualidad que tengan ese mismo nombre. Está bien, no sé por qué, porque es en árabe, ¿no? Pero qué casualidad que tienen el mismo nombre que Hamas, como porque son lo que hacen. Entonces, ¿cómo estaba la tierra? Llena de acciones de violencia e injusticia. Ese jamás, ¿saben qué significa eso? ¿Sabe qué significa? Trabajar el nombre ese puede ser. Para poder aplicar en las acciones violentas. O sea, puede ser. Está bien. Eran todos palestinos.
Bueno, ahora ya está bien. Bueno, volvemos. Entonces la tierra está llena de jamás. ¿Esto vino a agregar algo? ¿O es parecido a lo que dijimos antes? Porque antes dijimos que todas las acciones eran malas, todas las intenciones eran malas, todos los pensamientos malos. Esto estaría como resumiendo, ¿no? Porque sí, yo pienso que es una palabra sinónimo de lo que dijimos recién. Si las intenciones no son buenas, no tendrás acciones buenas. Exacto. Por consecuente, nada está bien. Exacto, eso. Por eso yo entiendo que jamás es como que todo ra. Jamás todo ra. Todo ra, no hay nada top, no hay nada top. Con lo que él hace, Sí. permite destruir algo que él mismo hizo. Sí. Por lo tanto, no podemos nosotros destruir a jamás, finalmente, terminarlo. Usted puso al grupo terrorista, ¿está Es hablando? cuestión de política, es cuestión Obvio que hay que luchar contra el terrorismo y el terrorismo nos quiere destruir y tenemos que pelear contra ellos, obvio, está bien. Pero ahora se fueron de tema al problema para qué tiene que ver. Bajemos al diluvio de Noah, a mí me interesa esto. nosotros tendríamos, ¿verdad? Para acá, muy bien. O sea, en otras palabras, tenemos que luchar contra la injusticia. Obvio, eso, exactamente. Y no luchar contra la injusticia está mal, es decir, no pasa nada, ¿cómo no pasa? Sí pasa. Tenés que luchar, es tu deber luchar contra la injusticia. Y si hay más injusticia, ahí mira el peligro que hay. ¿Está bien? Y sigue, esperen, ¿qué más dice? Vayar Elohim et haaretz, ¿qué es Vayar Elohim et haaretz? Vio Dios al mundo, Beinen Ishata, que estaba completamente corrupto, Ki ishit, ahora hay algo nuevo, quiero mostrar una palabra nueva, porque corrompió, Kol Basar, corrompió, miren cómo dice, toda carne, su darko al Haaretz, su camino sobre la tierra. Primero, entiendo que está hablando del ser humano acá, Esperen, es verdad que la palabra carne puede incluir animales, pero yo entiendo que acá está criticando a la humanidad y la está llamando carne. ¿Por qué la llamás carne? ¿A un ser humano lo llamás carne? Vení, carne. ¿Por qué lo llamás carne? ¿Por qué Dios llama a la humanidad carne? Exacto, porque no están desarrollando su Tselem Elohim. Es como que quedaron en su nivel animales. Por eso lo llama carne. Dejen el tema de puedo incluir a los animales. Pero a mí me parece que está hablando de la humanidad que se comporta mal. Y dice, miren qué dice, corrompió su darko. Acá hay una palabra nueva. Su camino sobre la tierra. ¿Qué es su derech sobre la tierra? Hasta ahora criticamos dos cosas. Criticamos en dos ámbitos al ser humano. En las acciones y en los pensamientos y las intenciones. ¿Está bien? Pero hay otra cosa más que lo critica la Torah acá. En su camino. Mi pregunta es, ¿qué significa su camino? O sea, hay pensamientos y sentimientos. ¿Entendí? Hay acciones y hay caminos. ¿Qué son caminos? ¿A dónde iba? O sea, ¿cuál es la diferencia de una acción a un camino? El comportamiento, como el hábito. Exacto. Camino ya es un hábito, es una forma de comportarte. Una acción es un punto. Un hábito es una suma de puntos. ¿Me siguen? Si una vez doy tzedakah, no significa que siempre doy tzedakah y soy bondadoso. Pero si muchas veces doy tzedakah, formo un camino bueno. ¿Qué es lo más grave? ¿Una acción mala o un camino malo? Un camino. Un camino ya significa que estás completamente corrupto. Tenés midot raot. O sea, puede ser que una vez pecaste y volvés en teshuvá, pero pecás. Siempre lo mismo, ya sos así. Ya sos orgulloso, ya sos egocéntrico, ya sos egoísta. Sí, depende, pero yo quiero decir, la intención y el pensamiento es lo más interno. Acciones son cosas que hacemos y derajim ya son hábitos que ya tenemos. Es todo lo mismo, pero son tres campos. Está bien, es verdad. Está bien, yo quise definir. ¿Qué quiere decir? El ser humano corrompió su derech sobre la tierra. Su derech es su manera de actuar, sus hábitos, sus midot. Si la corrompió completamente, ¿qué significa que la corrompió? Que tenían derajim raim. Deme ejemplo de derajim raim. O sea, deme ejemplo de midot raot. El orgullo, el materialismo, la taba, el deseo de siempre. Esas midot estaban metidas en esta sociedad. Entonces, esta es una sociedad corrupta en todos los campos. ¿Me siguieron? Y ahora miren que entra bien. ¿Por qué? ¿Por qué Noaj se salvó? Dice la Torah por qué Noaj se salvó. Dice tres cosas.
Miren qué dice. Está en el pasuk. Tet. Quiero mostrar como que Noaj es justo lo contrario del pecado. Dice, el Toledot Noaj. Noaj, Ish, Tzadik, punto 1. Tamim, punto 2. Tamim Ayadero. Eta Elohim y Talej Noaj. Y con Dios iba Noaj. Es Tzadik, es Tamim y va con Dios. Yo digo, ven que hay 3. Nosotros encontramos 3 pecados en la humanidad, ¿najón? Tzadik, ¿qué significa? Justo, ¿qué quiere decir una persona tzadik? Una persona que hace acciones de tzedek o acciones de tzedaká. Una persona que hace acciones buenas es tzadik. ¿Cómo era esa sociedad? Todas acciones malas. ¿Cómo es Noaj? Tzadik. ¿Entendieron? Muy bien. ¿Cómo eran los pensamientos y las intenciones de esa sociedad? Malas. ¿Cómo es Noaj? Tamim. Tamim significa íntegro. Íntegro en lo interno. Normalmente la palabra también viene a describir la integralidad en los sentimientos y los pensamientos. Los pensamientos y sentimientos de la humanidad malos, los de Noaj, buenos. ¿Me siguieron? Y tercer punto de Noaj, Eta Elohim Italej Noaj. Con Dios, ¿qué es Italej? Iba, camina. O sea, ¿por dónde caminas? ¿Por dónde vas? Por un sendero. Sendero, ¿acuerdan que dijimos? ¿Cómo eran los caminos de la humanidad? Malos. ¿Cómo son los caminos de Noaj, las midot de Noaj? Bueno, ¿me siguieron? Entonces vemos que en el pasuk me está diciendo cómo está la humanidad y cómo es Noaj. ¿Y por qué Noaj se salva? Porque justo Noaj es lo contrario. Toda la humanidad es un desastre en todos los ámbitos y Noaj es bueno en todos los ámbitos. ¿Se entendió? Por eso se salva. Primera parte de la clase. Descendencia, porque si la descendencia iba a ser como Noah, en cambio, la descendencia de todos los malos iba a ser peor todavía, más malo. Muy bien. ¿Por qué se salvaron los hijos de Noaj y la esposa? ¿Por ellos o por Noaj? Según lo que tengo en el pasuk no me dice que vio que Shem es tzadik o que Ham es... No, O sea, según el Pshat vemos que lo que lo salvó a la familia es Noaj. O sea que la Ashgajá de Noaj también puede ir para la familia de uno. Si vos vas en el camino de Hashem, eso también puede influenciar en los cercanos tuyos. Baruch Hashem. ¿Está bien? Y también es lógico para que se multiplique el mundo, porque va a tener que empezar de algo. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces por eso sigue su esposa y sus hijos y sus nueras. ¿Hasta acá está bien? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué el castigo vino a través de un diluvio? Hay muchas maneras de castigar al mundo. ¿Por qué a través de un diluvio? Muy bien. Primera respuesta, el agua purifica. El agua viene a purificar el mundo. Estaba completamente contaminado por las acciones y se viene a purificar. Sumemos a esto algo más. ¿Que Dios qué quiere hacer? ¿Dios quiere que desaparezca todo? Porque queda Noaj con la familia. Ahí empieza. Dios quiere volver a empezar. Como la canción de Alejandro Lerner. No importa. Volver a empezar. ¿Qué quiere decir volver a empezar? ¿Se acuerdan cómo empezó el mundo? ¿Cómo había empezado el mundo? Al principio de todo, en el segundo pasuk, y la tierra estaba llena de agua, ¿está bien? Y todo oscuro, no había nada, y todo babou, desértico y vacío. Es volver a empezar. ¿El mundo no fue en el camino? Vamos a empezar de nuevo. ¿Está bien? Y vamos a estar bien. Hasta acá los dejo y segura vamos a seguir si Dios quiere. ¿Está bien? Seguimos, el jueves seguimos. Jueves seguimos.